en los márgenes de los territorios donde operan distintas facciones del crimen organizado. La violencia no suele aparecer como un estallido aislado, sino como el resultado de tensiones acumuladas, disputas por control y, sobre todo, de una constante lucha por mantener estructuras de poder basadas en la lealtad. En ese contexto, los episodios de privación ilegal de la libertad, conocidos comúnmente como Leventons, se han convertido en una herramienta recurrente para obtener información, enviar mensajes y consolidar jerarquías. No son hechos espontáneos, forman parte de una lógica operativa que Aoki Brutao responde a patrones identificables. El caso que involucra a facciones asociadas a los Chapos y a grupos vinculados con Fausto Isidro Meza Flores ilustra con claridad esta dinámica. Más allá de los nombres propios, lo que emerge es un esquema de confrontación donde las alianzas son volátiles y la desconfianza permanente. En este tipo de estructuras, la información es un recurso estratégico y quienes la poseen, o se presume que la poseen, se convierten en objetivos prioritarios. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Desde una perspectiva periodística resulta fundamental entender que estos episodios no ocurren en el vacío. Responden a contextos específicos donde confluyen factores como disputas territoriales, control de rutas y rivalidades históricas. En ese entramado, las acciones dirigidas contra miembros de grupos adversarios suelen tener un doble propósito: obtener ventajas operativas y proyectar una imagen de control. Sin embargo, el impacto de estas acciones trasciende a los propios actores involucrados y se extiende a las comunidades donde ocurren. Uno de los elementos más complejos de analizar es el papel de la traición. En organizaciones donde la lealtad es el principal mecanismo de cohesión, cualquier indicio de ruptura genera respuestas inmediatas. La sospecha de que un integrante haya proporcionado información al grupo rival puede desencadenar una cadena de eventos que escapa al control de cualquier estructura formal. Este tipo de situaciones revela una característica central de estas redes en su fragilidad interna. En términos operativos, los llamados Leventons funcionan como mecanismos de presión. Las víctimas son retenidas con el objetivo de obtener datos sobre movimientos, identidades o planes del grupo contrario, aunque los detalles específicos de cada caso pueden variar. Los investigadores han identificado patrones comunes en selección del objetivo, traslado a un punto de retención y posterior utilización de la información obtenida. Este proceso, que puede parecer lineal, está atravesado por múltiples variables, incluyendo errores de inteligencia, información incompleta y decisiones tomadas bajo presión. El caso en cuestión, según versiones preliminares, se enmarca dentro de esta lógica. La presunta captura de un integrante vinculado a una facción aliada de Fausto Isidro Meza Flores habría sido interpretada como una oportunidad para obtener información relevante. Sin embargo, más allá de la veracidad o no de los detalles específicos, lo que resulta significativo es la rapidez con la que se habría producido una respuesta por parte del grupo afectado. Este tipo de reacciones inmediatas son consistentes con la dinámica de represalias que caracteriza a estos entornos. Desde el análisis, es importante subrayar que la reciprocidad en la violencia no responde únicamente a un impulso emocional, sino a una lógica de disuasión. La idea de responder a una acción busca evitar que el adversario perciba debilidad. En este sentido, cada episodio se convierte en un mensaje dirigido tanto al grupo contrario como a los propios integrantes. La violencia, entonces, adquiere una dimensión comunicativa. No obstante, este tipo de lógica genera un efecto acumulativo que incrementa la inestabilidad. Cada acción provoca una reacción y cada reacción abre la puerta a nuevas acciones. El resultado es un ciclo difícil de contener, donde los márgenes de negociación se reducen y las posibilidades de escalamiento aumentan. En este contexto, la figura del traidor ocupa un lugar central, ya que simboliza la ruptura interna que puede desestabilizar toda la estructura. Las investigaciones sobre crimen organizado han documentado ampliamente cómo las organizaciones recurren a mecanismos internos de control para evitar este tipo de rupturas. Estos mecanismos incluyen vigilancia constante, compartimentación de la información y sanciones internas. Sin embargo, ninguno de estos elementos elimina por completo el riesgo de filtraciones. De hecho, la presión constante y el clima de desconfianza pueden
en algunos casos incentivarlas. En el plano social, los efectos de estos episodios son profundos. Las comunidades donde ocurren suelen experimentar un aumento en la percepción de inseguridad, así como una reducción en la confianza hacia las instituciones. La falta de información oficial, combinada con la circulación de versiones no verificadas, contribuye a generar un ambiente de incertidumbre. En este escenario, el periodismo enfrenta el desafío de informar sin amplificar narrativas que puedan resultar perjudiciales. Por ello, al abordar casos como este, es necesario adoptar un enfoque que priorice el contexto sobre el detalle explícito. Más que reconstruir cada acción de manera descriptiva, el objetivo es entender las dinámicas que las hacen posibles. ¿Qué condiciones permiten que estos episodios ocurran? ¿Qué fallas estructurales los facilitan? ¿Cómo impactan en la vida cotidiana de las personas que habitan estos territorios? Responder a estas preguntas implica ir más allá de los hechos inmediatos y analizar el fenómeno en su conjunto. En el caso de las facciones vinculadas a los Chapos y a Fausto Isidro Meza Flores, esto supone examinar no solo los episodios recientes, sino también la historia de sus confrontaciones, las alianzas que han establecido y las transformaciones que han experimentado a lo largo del tiempo. En última instancia, el primer bloque de este reportaje busca sentar las bases para una comprensión más amplia del caso. Más allá de los nombres y los eventos puntuales, lo que está en juego es la capacidad de interpretar un fenómeno complejo, donde la violencia no es un fin en sí mismo, sino un medio dentro de una estructura más amplia. Entender esa estructura es el primer paso para analizar sus consecuencias. Si el primer momento de un conflicto entre facciones suele estar marcado por la búsqueda de información y el intento de obtener ventaja operativa, el segundo está definido por algo aún más difícil de contener: en la reacción, en estructuras donde la autoridad no se sustenta en marcos legales, sino en la percepción de control. Cualquier golpe, geau percibido, exige una respuesta. No hacerlo implica debilidad, y la debilidad en estos contextos puede ser interpretada como una invitación al avance del adversario. En el caso que involucra a grupos asociados a los Chapos y a redes vinculadas con Fausto Isidro Meza Flores, esa lógica de respuesta parece haberse activado de forma casi inmediata. Más allá de los detalles específicos que circulan en versiones no confirmadas, lo que sí se puede establecer desde el análisis es la existencia de un patrón en la rapidez con la que un evento desencadena otro. Esa velocidad no es casual, es el resultado de estructuras que operan bajo presión constante, donde la toma de decisiones ocurre en tiempos reducidos y con información incompleta. Uno de los elementos centrales en esta fase es la figura del informante. En entornos de alta conflictividad, la información se convierte en un activo crítico, y quienes la manejan ocupan un lugar ambiguo. Pueden ser considerados piezas clave dentro de una organización, pero también representan un riesgo potencial. La sospecha de que alguien haya facilitado datos al grupo contrario no solo afecta a la persona señalada, sino que genera una onda expansiva de desconfianza que puede alcanzar a múltiples niveles de la estructura. Desde una perspectiva periodística, es importante subrayar que la construcción de la figura del traidor no siempre se basa en evidencia verificable. En muchos casos responde a interpretaciones, rumores o incluso a la necesidad de encontrar una explicación rápida a una pérdida o a una operación fallida. Esta dinámica incrementa la probabilidad de errores, ya que las decisiones se toman en un entorno donde la certeza es limitada. En ese contexto, las represalias cumplen una doble función. Por un lado, buscan castigar la supuesta ruptura interna. Por otro, intentan enviar un mensaje claro hacia el exterior. Hacia el exterior, en cualquier filtración tendrá consecuencias. Este mensaje no está dirigido únicamente al grupo rival, sino también a los propios integrantes. Se trata de un mecanismo de control que refuerza la disciplina interna, aunque lo haga a través del miedo. El problema es que este tipo de control tiene un costo elevado. La constante vigilancia y la amenaza de sanciones generan un ambiente de tensión permanente. Los miembros de estas organizaciones operan bajo la presión de no cometer errores, lo que, paradójicamente, puede aumentar la probabilidad de que ocurran. La desconfianza se convierte en un factor estructural, debilitando los lazos internos y haciendo más difícil la coordinación. En términos operativos, la cadena de represalias
suele seguir una lógica de escalamiento. Un evento inicial, como la presunta captura de un integrante, desencadena una respuesta que, a su vez, puede ser interpretada como una provocación adicional. Este proceso crea un efecto dominó donde cada acción amplifica la anterior. La violencia deja de ser un instrumento puntual y se transforma en una dinámica sostenida. Este tipo de escalamiento tiene implicaciones directas en el territorio. Las comunidades donde ocurren estos hechos experimentan cambios inmediatos en su entorno, un aumento de la presencia de actores armados, restricciones en la movilidad, alteraciones en las actividades económicas. Incluso cuando los eventos no son visibles de manera directa, su impacto se percibe en la vida cotidiana. El silencio en estos casos no es sinónimo de calma, sino de incertidumbre. Otro aspecto relevante es la circulación de información, en ausencia de versiones oficiales claras. Los relatos sobre lo ocurrido suelen difundirse a través de canales informales, redes sociales, conversaciones locales, filtraciones. Estos relatos, aunque cumplen una función informativa, también pueden distorsionar los hechos y amplificar el miedo. Para el periodismo, esto representa un desafío significativo, ya que obliga a verificar datos en un entorno donde la información es fragmentaria y en ocasiones contradictoria. La relación entre estas dinámicas y la seguridad regional es directa. Cada episodio de confrontación incrementa la probabilidad de nuevos incidentes, no solo entre los grupos involucrados, sino también en su interacción con el entorno. Las autoridades, por su parte, enfrentan el reto de intervenir sin escalar aún más la situación, lo que requiere un equilibrio delicado entre acción y contención. En el análisis de casos como este, también resulta pertinente considerar el papel de las alianzas. Las facciones no operan de manera aislada, establecen vínculos que pueden ser tácticos o estratégicos y que cambian con el tiempo. La relación entre grupos asociados a los Chapos y redes cercanas a Fausto Isidro Meza Flores no es estática. Ha pasado por momentos de confrontación y de coexistencia, lo que añade complejidad al escenario actual. Estas alianzas influyen en la forma en que se desarrollan las represalias. Un evento que afecta a un grupo puede tener repercusiones en otros, dependiendo de los vínculos existentes. Esto amplía el alcance del conflicto y dificulta su contención. En lugar de tratarse de un enfrentamiento bilateral, puede convertirse en una red de tensiones interconectadas. Desde una mirada más amplia, el segundo bloque del caso revela una característica fundamental del fenómeno A: su capacidad de expansión. Lo que comienza como un episodio puntual puede transformarse rápidamente en una serie de eventos interrelacionados. Este proceso no solo incrementa la complejidad del análisis, sino que también eleva el riesgo para las comunidades y para quienes intentan documentar lo ocurrido. En este punto, el enfoque periodístico debe centrarse en identificar patrones y evitar caer en la reproducción acrítica de versiones no verificadas. La prioridad no es narrar cada detalle, sino entender cómo se conectan los hechos y qué implicaciones tienen. Esto implica contrastar fuentes, contextualizar la información y, sobre todo, reconocer los límites de lo que se puede afirmar con certeza. Al cierre de este bloque, queda claro que la cadena de represalias no es un fenómeno aislado, sino parte de una lógica más amplia donde la información, la lealtad y la percepción de control juegan un papel central. Entender esta lógica es esencial para analizar lo que ocurre después. Cuando el impacto del conflicto se traslada del ámbito operativo al social e institucional, cuando la cadena de represalias alcanza cierto punto, el conflicto deja de ser un asunto circunscrito a los grupos involucrados y se proyecta hacia un entorno más amplio. Es en esta fase donde las consecuencias se vuelven más visibles para la sociedad. Han cambios en la vida cotidiana, alteraciones en la economía local, desplazamientos silenciosos y una sensación persistente de incertidumbre. En el caso de las tensiones entre facciones asociadas a los Chapos y redes vinculadas con Fausto Isidro Meza Flores, este traslado del impacto hacia lo social resulta particularmente evidente. Las comunidades ubicadas en zonas de influencia de estos grupos suelen experimentar transformaciones rápidas, comercios que reducen horarios o cierran temporalmente, rutas de transporte que se modifican, actividades que se suspenden sin explicación formal. Estas decisiones, aunque individuales, responden a una percepción compartida, la necesidad de minimizar riesgos en un contexto donde la información es limitada y las señales de peligro no siempre son claras. El resultado es una especie de ajuste preventivo que afecta la dinámica económica y social del lugar.
Este fenómeno tiene un componente acumulativo. No se trata únicamente de los eventos recientes, sino de la memoria de conflictos anteriores. Las comunidades que han vivido episodios similares desarrollan mecanismos informales de adaptación a redes de comunicación interna, cambios en los patrones de movilidad, estrategias para evitar exposición innecesaria. Estas prácticas, aunque funcionales en el corto plazo, también reflejan una normalización de la incertidumbre que puede tener efectos a largo plazo. Desde el punto de vista institucional, la respuesta ante este tipo de escenarios enfrenta múltiples desafíos. Por un lado, existe la necesidad de intervenir para garantizar la seguridad. Por otro, la intervención misma puede generar nuevas tensiones si no se maneja con cuidado. Las autoridades deben equilibrar la acción operativa con la comunicación, asegurando que la población reciba información clara sin generar alarmas innecesarias. Este equilibrio es difícil de alcanzar, especialmente en contextos donde la confianza en las instituciones puede estar debilitada. La investigación de los hechos también se ve condicionada por estas dinámicas. La recolección de información depende en gran medida de la disposición de las personas a colaborar. Sin embargo, en entornos donde el temor a represalias es alto, esta colaboración puede verse limitada. Esto obliga a las autoridades a recurrir a métodos alternativos de obtención de datos, lo que a su vez puede ralentizar el proceso y afectar la calidad de la información disponible. En paralelo, el papel del periodismo adquiere una relevancia particular. Informar sobre estos casos implica navegar entre la necesidad de visibilizar lo ocurrido y la responsabilidad de no amplificar narrativas que puedan generar daño. Esto requiere un enfoque riguroso, basado en la verificación de datos y en la contextualización de los hechos. Más que centrarse en los detalles más llamativos, el desafío está en explicar las dinámicas subyacentes y sus implicaciones. En este sentido, el caso que involucra a facciones cercanas a los Chapos y a redes asociadas con Fausto Isidro Meza Flores ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el fenómeno en su conjunto. No se trata solo de entender un episodio específico, sino de analizar cómo se insertan estos eventos en una estructura más amplia. ¿Qué condiciones permiten que estos conflictos se desarrollen? ¿Qué factores dificultan su contención? ¿Qué medidas podrían reducir su impacto? Una de las respuestas posibles se encuentra en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Esto incluye no solo recursos operativos, sino también mecanismos de coordinación entre distintas instancias. La complejidad de estos casos requiere un enfoque integral, donde la seguridad, la justicia y la atención a víctimas trabajen de manera articulada. Sin esta coordinación, las acciones pueden resultar fragmentadas y menos efectivas. Otro elemento clave es la prevención. Aunque resulta difícil anticipar cada evento, es posible identificar patrones que permitan intervenir antes de que las tensiones escalen. Esto implica un trabajo constante de análisis, monitoreo y evaluación, así como la construcción de canales de comunicación con las comunidades. La prevención no elimina el riesgo, pero puede reducir su impacto. En el plano social, también es necesario considerar el apoyo a las comunidades afectadas. Los cambios en la dinámica local, la incertidumbre y el temor pueden tener efectos duraderos en la salud mental y en la cohesión social. Programas de atención, espacios de diálogo y estrategias de reconstrucción del tejido comunitario son elementos que, aunque menos visibles que las acciones operativas, resultan fundamentales para la recuperación a largo plazo. A medida que el caso avanza, también surgen preguntas sobre la rendición de cuentas. La identificación de responsables, tanto a nivel individual como estructural, es un paso necesario para evitar la repetición de estos hechos. Esto no solo implica llevar a cabo procesos judiciales, sino también revisar las condiciones que permitieron que el conflicto se desarrollara de la manera en que lo hizo. En este punto, la figura del traidor, tan central en la narrativa inicial, adquiere una nueva dimensión. Más allá de la etiqueta, lo que representa es la fragilidad de las estructuras basadas en la desconfianza. Cuando la cohesión depende exclusivamente del control y del temor, cualquier ruptura puede desencadenar consecuencias desproporcionadas. Este fenómeno no es exclusivo de un grupo o de un caso, sino que forma parte de una lógica más amplia que atraviesa distintas organizaciones. El análisis final del caso no puede limitarse a los hechos inmediatos. Debe incorporar una mirada de largo plazo que permita identificar tendencias
evaluar respuestas y proponer alternativas. En este sentido, el reportaje no busca cerrar la historia, sino abrir un espacio de reflexión. La realidad que describe es compleja y, en muchos aspectos, cambiante. Sin embargo, entender sus mecanismos es un paso indispensable para abordarla. Al concluir este tercer bloque, queda claro que el impacto de estos conflictos va mucho más allá de los eventos que los originan. Se extiende hacia las comunidades, las instituciones y la percepción colectiva de seguridad. Enfrentar esta realidad requiere no solo acciones concretas, sino también una comprensión profunda de las dinámicas que la sustentan. La historia, que comenzó con un episodio específico, termina en realidad planteando preguntas más amplias. Preguntas sobre cómo se construye la seguridad, sobre el papel de las instituciones y sobre la capacidad de la sociedad para responder a desafíos complejos. No hay respuestas simples, pero sí una certeza. Ignorar estas dinámicas no las hace desaparecer. Entenderlas, en cambio, abre la posibilidad de transformarlas. Para comprender plenamente los episodios recientes entre facciones asociadas a los Chapitos y redes vinculadas con Fausto, Isidro Meza Flores, es necesario retroceder y observar el proceso de formación, consolidación y ruptura que ha definido sus relaciones a lo largo del tiempo. Ningún conflicto de esta naturaleza surge de manera espontánea. Por el contrario, es el resultado de años, en algunos casos décadas, de alianzas tácticas, equilibrios frágiles y transformaciones internas dentro de estructuras criminales que operan en constante adaptación. En sus primeras etapas, muchas de estas organizaciones compartían espacios, rutas y, en ciertos momentos, objetivos. La lógica no siempre fue de confrontación directa. En contextos donde el control territorial era más difuso y las prioridades se centraban en la expansión, las alianzas funcionaban como mecanismos de supervivencia. Estas podían ser explícitas o implícitas, formales o circunstanciales, pero respondían a una necesidad concreta, a reducir costos operativos y evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, este tipo de coexistencia estaba lejos de ser estable. A medida que las organizaciones crecían y consolidaban su presencia, las zonas de interés comenzaron a superponerse. Lo que en un inicio era cooperación, con el tiempo se transformó en competencia. Las rutas estratégicas, los puntos de control y las redes de distribución se convirtieron en elementos de disputa. En este escenario, las diferencias internas comenzaron a aflorar. El surgimiento de nuevas generaciones dentro de estas estructuras también jugó un papel clave. Los liderazgos heredados o emergentes introdujeron cambios en la forma de operar, en las prioridades y en la manera de gestionar las alianzas. En el caso de las facciones asociadas a los Chapitos, esta transición implicó una reconfiguración de relaciones previas. Lo que antes podía haberse sostenido bajo ciertos acuerdos, empezó a tensionarse bajo nuevas dinámicas de poder. Por su pecho, y las redes vinculadas con Fausto Isidro Meza Flores también experimentaron procesos de adaptación. En entornos altamente competitivos, la capacidad de ajustar estrategias es determinante. Esto incluye no solo la forma de operar en el terreno, sino también la manera de establecer o romper vínculos con otros grupos. En este sentido, las alianzas dejaron de ser compromisos duraderos para convertirse en instrumentos flexibles, sujetos a cambios según las circunstancias. Uno de los factores que más influyó en la evolución del conflicto fue la fragmentación interna. Las grandes organizaciones o expandirse tienden a dividirse en células o facciones con distintos niveles de autonomía. Este proceso, aunque funcional para la operación, introduce una complejidad adicional en la toma de decisiones. Las acciones de una célula pueden no reflejar necesariamente la estrategia global, pero aún así generan consecuencias para el conjunto. En este contexto, los episodios de confrontación directa comenzaron a incrementarse. Lo que antes podía resolverse mediante negociación o ajuste de rutas, empezó a escalar hacia acciones más visibles. Estas acciones, a su vez, alimentaron un ciclo de desconfianza que dificultó cualquier intento de retorno a esquemas de coexistencia. Cada incidente reforzaba la percepción de que el otro grupo representaba una amenaza permanente. Desde el análisis es importante destacar que este tipo de escalamiento no es lineal. Existen momentos de intensificación y periodos de relativa calma. Sin embargo, incluso en las fases de menor actividad, las tensiones subyacentes permanecen. La ausencia de confrontación abierta no implica necesariamente una resolución del conflicto, sino en muchos casos
una pausa estratégica. Otro elemento relevante en la evolución de estas relaciones es el papel del entorno institucional, las acciones de las autoridades, los cambios en las políticas de seguridad y las intervenciones en determinados territorios pueden alterar el equilibrio entre facciones. En algunos casos, estas intervenciones generan vacíos de poder que son rápidamente disputados. En otros, obligan a los grupos a reconfigurar sus operaciones, lo que puede derivar en nuevas alianzas o en la ruptura de las existentes. En el caso específico que nos ocupa, la relación entre facciones asociadas a los Chapitos y redes vinculadas con Fausto Isidro Meza Flores ha transitado por distintas etapas. Aunque los detalles varían según la fuente, el consenso analítico apunta a una evolución marcada por momentos de coexistencia táctica, seguidos de episodios de confrontación. Esta alternancia refleja la naturaleza dinámica de estas estructuras. La figura del liderazgo también resulta central en este análisis. Las decisiones tomadas por quienes encabezan estas facciones tienen un impacto directo en la dirección del conflicto. Sin embargo, en organizaciones fragmentadas, el liderazgo no siempre es unívoco. Existen múltiples niveles de autoridad y las decisiones pueden responder a intereses locales o a interpretaciones particulares de la situación. Esto añade un grado de imprevisibilidad que complica cualquier intento de anticipar el curso de los eventos. A lo largo del tiempo, la acumulación de incidentes ha ido configurando una narrativa de rivalidad. Esta Nahachivao, alimentada por episodios concretos, contribuye a consolidar la identidad de cada grupo en oposición al otro. En términos simbólicos, el adversario deja de ser solo un competidor y pasa a representar una amenaza estructural. Este cambio en la percepción tiene efectos directos en la forma en que se toman decisiones y en la disposición a escalar o contener el conflicto. En paralelo, las comunidades donde estas dinámicas se desarrollan han tenido que adaptarse a los cambios. La evolución del conflicto no es un proceso abstracto, se traduce en modificaciones concretas en el entorno. Las rutas que antes eran transitables dejan de serlo. Ciertas actividades se vuelven más riesgosas y la incertidumbre se convierte en un elemento constante. Este impacto, aunque a veces invisible en el corto plazo, se acumula y redefine la vida cotidiana. Desde una perspectiva periodística, reconstruir esta evolución implica trabajar con información fragmentaria, contrastar versiones y reconocer los límites del conocimiento disponible. No todos los eventos son documentados de manera oficial y muchas de las dinámicas se desarrollan fuera del alcance de los registros públicos. Por ello, el análisis se basa en la identificación de patrones, en la comparación de casos y en la contextualización de los hechos. El cuarto bloque, en este sentido, no busca ofrecer una cronología exhaustiva, sino una interpretación de los procesos que han llevado a la situación actual. Entender cómo se formaron las alianzas, por qué se rompieron y cómo han evolucionado permite situar los episodios recientes dentro de un marco más amplio. Sin este contexto, los eventos pueden parecer aislados. Con él, se revelan como parte de una dinámica continua. Al final, la historia de estas facciones es también la historia de un sistema en constante transformación. Un sistema donde las reglas no están escritas, pero se imponen a través de la práctica. Donde las alianzas son temporales y las rivalidades pueden redefinirse con rapidez. En ese escenario, los episodios recientes no son una anomalía, sino una expresión más de una lógica que, aunque cambiante, mantiene ciertos rasgos constantes. Comprender esa lógica es esencial para cualquier intento de análisis. No porque permita predecir con exactitud lo que ocurrirá, sino porque ofrece herramientas para interpretar lo que ya ha ocurrido y lo que podría desarrollarse en el futuro. En un contexto donde la información es parcial y las certezas escasas, esa comprensión se convierte en un recurso indispensable